Probablemente Marta y María tenían prisa para que el Señor Jesús pudiera acudir a ella, pero el Señor Jesucristo no tenía prisa. Él muchas veces se toma su tiempo para tratar con nosotros, se toma su tiempo para darnos lecciones, se toma su tiempo para mostrarnos lo que es correcto, para guiarnos en nuestra vida, para encaminarnos. Vino pues Jesús cuando ya era el tiempo, no cuando las mujeres, estas dos mujeres querían que el Señor Jesucristo fuera, sino cuando el Señor Jesucristo estimó que era conveniente. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Versículo 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es interesante ver cómo dos personas que habían pasado tiempo con el Señor actúan de manera tan distinta. Cuando ellas escucharon, cuando ellas supieron que el Señor Jesucristo ya estaba cerca de su hogar, dice que Marta salió a encontrarle. No esperó que el Señor Jesucristo llegara donde ella estaba. Marta se levantó y salió a encontrar al Señor Jesús. Pero María, dice, se quedó en casa. Siendo personas que compartieron tanto con el Señor y que probablemente pasaron el mismo tiempo con el Señor, actuaron de manera distinta, y yo me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué Marta salió corriendo y María literalmente se quedó? Dice, podría leerse, se quedó sentada, se quedó en su lugar. ¿Por qué? Bueno, se debe única y exclusivamente a que, si bien habían pasado el mismo tiempo compartiendo con el Señor, había una que conocía más al Señor. Había una que ese tiempo que había pasado con el Señor lo había invertido de buena manera. Había invertido tiempo en conocer al Señor. Ambas actuaron de manera distinta porque esta manera de actuar, valga la redundancia, se debía al conocimiento que cada una de ellas tenía de Cristo. Ambas le dicen lo mismo al Señor. Miren, en el versículo 21, Marta le dice a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y miren el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Le dijeron exactamente lo mismo, pero nuevamente con una actitud distinta. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es lo que le dice Marta, y además le dice, Marta, piense ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le responde, y Marta nuevamente le dice, yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero. El Señor Jesús le responde, y ella le dice nuevamente, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Hubo una conversación mucho más extensa. Parece que Marta era un poquito más buena para hablar que María. Miren en cambio a María. El versículo 32 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. En todo el capítulo no se escucha más la voz de María. Ella le dice esto, ¿y cuál es su actitud? Postrarse a los pies del Señor. Definitivamente María conocía mucho más
a Dios que Marta. Lo conocía mucho más. Ellas actuaron distinto, porque conocían al Señor, una en mayor medida y otra tal vez en menor medida. Acompáñenme al Evangelio según Lucas, capítulo 10. Tal vez aquí nos queda un poco más claro. Capítulo 10 de Lucas, versículo 38. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Al parecer, Marta era la mayor de los hermanos, ¿ya? Porque habitualmente se menciona a Marta como en primer lugar. Habitualmente, hay alguna excepción, pero se menciona a Marta en primer lugar y dice que le recibió en su casa. Al parecer Marta era la mayor de los hermanos. Dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí tenemos un pasaje donde se ve a esta familia compartiendo con el Señor, teniendo comunión con el Señor, relacionándose con el Señor. Y nuevamente vemos a estas dos hermanas en el mismo lugar, junto al Señor, pero con actitudes distintas. Yo les decía que pareciera ser que María conocía más al Señor. Bueno, aquí hay una muestra de ello. Yo no sé qué pasaría si el Señor estuviera en persona con nosotros y tuviésemos que hacer una reunión. Y como es habitual en las reuniones especiales, hay que servir, hay que atender, yo no sé, pero en la medida de lo posible trataría de no despegarme del Señor para escuchar lo que Él está diciendo. Hay momentos y momentos. El Señor Jesucristo de ninguna manera estaba diciéndole a Marta que el servicio no era importante. El servicio a Él no era importante. Lo que le estaba diciendo es que en ese momento lo importante era escucharle. Lo importante era estar junto a Él. Lo importante era conocerle más. Y eso fue lo que escogió María. Conocer más al Señor. Hay 3 pasajes en la Biblia donde se menciona a María. Creo que en algún momento lo mencioné. Y en esos 3 pasajes, que son en contextos distintos, en esos 3 pasajes se muestra a María a los pies del Señor. Los 3 pasajes. Aquí dice que María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. En el que acabamos de leer ahí en Juan, dice que cuando María salió al encuentro del Señor, se postró a sus pies. Y el otro pasaje es cuando ella a los pies del Señor le bendice, le adora. Siempre a los pies del Señor. Insisto, no me cabe la menor duda que María conocía mucho más al Señor que Marta. Siempre estuvo en una condición de humildad ante el Señor. Siempre tuvo presente que el Señor era alguien infinitamente superior. Siempre a sus pies.
En una existía una actitud tal vez un poco ansiosa, tal vez un poco impulsiva, y mientras que en la otra existía una actitud paciente, una actitud de alguien que espera en el Señor. Y si nos vamos al pasaje que leíamos hace un rato en Filipenses, que dice, por nada estéis afanosos o afanados, no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Por eso María era paciente, y por eso Marta se preocupaba de otras cosas, porque María conocía mucho más al Señor. María conocía a aquel que se declaraba a sí mismo como la resurrección y la vida. Dice nuestro pasaje, versículo 25. Es interesante que esta quinta declaración el Señor Jesucristo se la dice a una persona en particular. Se la dice a Marta. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta conocía al Señor también. Hemos dicho que tal vez le conocía menos. Pero imagínense, alguien que no conoce al Señor no puede hacer semejante declaración. Dice, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. María conocía al Señor, Marta también lo conocía. Y Marta recibe del labio del mismo Señor Jesús esta tremenda declaración. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si uno sigue leyendo el pasaje, se va a dar cuenta que la fe también de Marta, no estaba tal vez fortalecida del todo. Cuando el Señor Jesucristo llega al sepulcro, y ahí se deja en claro que había pasado un tiempo, habían pasado unos días. Marta, que hace un momento atrás le había dicho, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo, reconociendo la divinidad del Señor. Pero más adelante, cuando el Señor Jesucristo le dice, muevan esta piedra, ¿qué es lo que le dice Marta? Como que si le estuviera diciendo, Señor, ¿para qué? ¿Para qué si ha pasado mucho tiempo? Ya incluso hay mal olor. ¿Para qué lo vamos a hacer? Bueno, ¿no era que ella había reconocido a Cristo como el Hijo de Dios? ¿No era que ella le había dicho al Señor que todo lo que el Señor Jesús pidiera a Dios, Dios se lo iba a dar? Aquel que conoce al Señor, aquel que dedica tiempo de su vida para conocer al Señor en toda su magnitud, esto lleva a que aquella fe de esa persona se fortalezca. Yo no puedo creer en alguien que no conozco. No puedo tener fe. Nuestra fe se va fortaleciendo a medida que vamos conociendo al Señor. Si bien es cierto, en un momento de nuestra vida nosotros depositamos en la fe en alguien que no conocíamos ni que habíamos visto, esta fe se va fortaleciendo en la medida que nosotros vamos apropiándonos de las promesas del Señor. Esta fe se va fortaleciendo en la medida de que yo voy conociendo más al Señor. Por eso es tan importante la fe en el creyente, porque a través de esta fe puede confiar en el Señor también. Bueno,
Marta tenía fe, pero parece que su fe estaba flaqueando un poco. María dice que se postró a los pies del Señor, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, dice, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y uno de los versículos más cortos de la Biblia. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba, y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Si bien el Señor Jesús ya había enseñado acerca de la resurrección futura, en el mismo Evangelio de Juan, del leo no lo busquen, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Señor Jesucristo ya había enseñado acerca de la resurrección futura, pero cuando el Señor Jesucristo le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida, no le estaba hablando de esa resurrección futura, le estaba hablando de algo actual, le estaba hablando de Él en ese instante, de Él en el presente, de aquel que no tiene principio ni fin. Yo soy la resurrección y la vida. No se trata esta declaración de acontecimiento futuro, sino de una realidad presente, en Él mismo. ¿Cuál es esa realidad? Que Él es la resurrección, es presente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, presente, aunque esté muerto, vivirá. No tenía que ver con esa resurrección futura lo que le estaba diciendo el Señor. De hecho, fue ahí donde el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. No le estaba hablando de cuando Él viniera otra vez y los muertos en Cristo, como dice ahí Tesalonicenses, resucitarán. No le estaba hablando de aquello. Le estaba hablando de un tiempo presente. Dice el versículo 39, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y es de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Yo soy la resurrección y la vida. Que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Era importante que Marta conociera al Señor. No habría dudado Marta si hubiese conocido lo suficiente al Señor. Si hubiese conocido que Cristo no solamente era un hombre perfecto, sino que era el Dios todopoderoso. Que no desde la teoría, sino que lo hubiese creído. Este conocimiento es un conocimiento experimental que está sustentado en la experiencia. Si hubiese ella creído a Cristo, que Cristo era el que le estaba declarando, era el que tenía los medios, era el que tenía las herramientas y el poder, porque era Dios mismo, para resucitar a su hermano. Si Marta hubiese conocido esto acerca de Cristo, no habría dudado.